Bienvenidos al canal, espero que estén muy bien. Mi nombre es Yudelgia y todos los fines de semana les estoy compartiendo videos sobre macramé. En el día de hoy les estaré enseñando a realizar este ojal para que inicien sus pulseras de una forma más bonita. Empecemos. Ahora sí, empecemos. Vamos a doblar a la mitad todas las hebras que utilizaremos en nuestra pulsera. En mi caso, mi ojal será amarillo. Por eso una de las hebras, es decir, con la hebra que vamos a tejer el ojal, será mucho más larga que las demás. La vamos a apartar del resto y haremos lo siguiente. La hebra más larga se introducirá por el centro y hacia arriba del resto, como se ve. Alamos. Entonces pasaremos la misma hebra larga por el centro del ojal que hemos formado. Alamos y apretamos fuerte. Ahora vamos a dividir a la mitad para tejer una parte y luego la otra. Lo colocaremos en nuestra tabla con pinza. Recuerda que si no tienes una de estas, puedes utilizar clips, tape o algo que sujete los hilos. El caso es que estos queden rígidos y que no puedan moverse con facilidad. Empezaremos con un nudo en forma de P o hacia la izquierda. Si no conoces los nudos básicos del macramé, puedes ver mi video donde te enseño cuáles son y cómo se realizan. Entonces, el siguiente paso será realizar nuestro nudo en forma de P, pero esta vez el hilo con el que estamos tejiendo pasará por debajo de los hilos guía, por debajo, y luego alaremos hacia el centro. Alamos y apretamos. Y estaremos realizando estos pasos hasta obtener el largo deseado. Alamos y apretamos. Entonces nuestro hilo pasará por debajo del hilo guía y alaremos hacia el centro y apretamos. Nuestro hilo en forma de P clásico y luego por debajo. Es muy sencillo, solo tienes que practicar. Mientras más lo practiques, mucho más fácil se te hará realizarlo. Además, nuestras pulseras quedan mucho más bonitas con este ojal. Recuerda, vas a repetir estos pasos hasta obtener el largo deseado. Una vez obtenido el largo deseado, desenganchamos de nuestra tabla y damos la vuelta para tejer el otro lado. Estaremos realizando los mismos pasos. Alamos y apretamos.
esta vez por debajo, jalamos hacia el centro y apretamos. Y listo, así ha quedado nuestro ojal. Si lo prefieres más largo, puedes seguir tejiendo hasta obtener la longitud deseada. Recuerda, si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que yo suba un video. Nos vemos hasta la próxima. Bye.